En cuanto el titular apareció en la cronología, el mundo deportivo se paralizó y luego explotó. Lo que siguió no fue una simple actualización de plantilla, fue la decisión que puso fin oficialmente a una de las discusiones más intensas que el baloncesto moderno haya visto jamás. Tras meses de debates incesantes, batallas virales en redes sociales y una campaña de novato que arrasó en los libros de récords, Caitlin Clark ahora ha asegurado su lugar dentro del sistema del equipo de Estados Unidos. Pero mientras los aficionados celebraban, la verdadera historia comenzó a desarrollarse entre bastidores. La reacción del entrenador en jefe. Cheryl Reeve ha desatado una nueva ola de debate. Durante meses, el mensaje público fue claro: Clark necesitaba más tiempo, se requería paciencia, y los jugadores veteranos se habían ganado sus puestos con años de sacrificio y lealtad. Esa era la narrativa que se repetía una y otra vez. Sin embargo, los números no mienten. Los índices de audiencia televisiva se dispararon. Los estadios se llenaron a rebosar. Las camisetas se vendieron a un ritmo récord. La producción en la cancha superó las expectativas. En cierto momento, los datos se volvieron innegables. Los responsables de las decisiones, les gustara o no, se quedaron sin justificaciones. La atención se centró rápidamente en Reeve, el mismo entrenador que enfrentó una oleada de críticas durante el ciclo olímpico de París. El mismo entrenador que una vez insistió en que los puestos en la plantilla no se otorgaban por popularidad o entusiasmo de los aficionados. Así que ahora la pregunta parece inevitable: ¿qué cambió realmente tras las rejas? ¿Fue esta una auténtica evolución de perspectiva? ¿Una decisión estratégica de baloncesto basada exclusivamente en el mérito? ¿O la creciente presión de la liga, los patrocinadores corporativos, los socios televisivos y el dominio abrumador de Clark finalmente inclinaron la balanza? Una cosa es segura: no fue solo una selección. Fue un punto de inflexión, lleno de tensión, controversia y un impulso innegable. Para entender el peso de esta reacción, tenemos que mirar lo incómodo realidad de lo que sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un inamovible objeto y por qué este feliz anuncio en realidad podría ser el comienzo de una gran lucha de poder interna, dentro de la dinastía de baloncesto más grande del mundo. Pero antes de analizar el impactante desempeño del entrenador nuevo tono, tenemos que volver a la decisión que casi rompió el récord de mujeres baloncesto. Porque sin entendiendo el desaire, no puedes entender la victoria. Cuando la lista para el último gran ciclo se anunció sin el nombre de Caitlin Clark, la reacción fue diferente a todo lo que se vio en Estados Unidos. Baloncesto jamás había visto. Porque por lo general, los desaires en la lista son una historia de un día. Donde se deja fuera a un veterano, la gente quejarse y luego todos siguen adelante. Pero esto fue diferente porque esto no se trataba solo de un jugador. Se trataba de un movimiento, y Clark acababa de terminar la carrera universitaria más vista en historia y estaba vendiendo sin ayuda de nadie estadios en la WNBA. Sin embargo, el comité decidió que no era esencial para la misión. La línea oficial fue sobre la experiencia y la química. Y ellos nos dijo que el juego internacional es diferente, más físico, y que el novato, por muy talentoso que fuera, no pudo simplemente entrar al mejor equipo del mundo y esperar minutos significativos, lo cual sonaba lógico en el papel, pero los fanáticos se sentían como si estuvieran vigilando el acceso, y me sentí como si la vieja guardia estuviera protegiendo su territorio contra la nueva cara de la deporte. Inmediatamente comenzaron a circular rumores de que algunos jugadores veteranos habían susurrado los oídos del comité de selección, insinuando que traer a Clark sería convertir los Juegos Olímpicos en un circo mediático. Eso distraería del objetivo del equipo, de ganar el oro. Y si esos los rumores eran ciertos o no, la percepción fue una realidad para millones de fanáticos que lo vieron. Una liga que parecía resentida con su propio Salvador. El desaire creó una masiva dividirse con los fanáticos de Clark en un lado y los leales de la WNBA por el otro. Pero mientras Internet se estaba incendiando, Caitlin Clark hizo lo único que sabe hacer. ¿Qué hacer? Que era ir a trabajar. ¿Y qué? Lo que sucedió después es exactamente por qué el comité no tuvo más remedio que revertir por supuesto. La gira de la venganza no fue ruidosa. Porque Clark no participaba en podcast y criticar al entrenador o publicar mensajes crípticos en Instagram.
Ella acaba de entrar en el cancha y empezó a destrozar la liga aparte después de un comienzo difícil donde ella estaba a ser bombardeado y recogido en toda la cancha se ajustó a cada partido. Y una vez ella se ajustó, se acabó para el dudosos. Rompió la asistencia de novato. Récord. Rompió el récord de anotación de novatos. Récord y dejó caer triples dobles como si no fueran nada mientras giraban el Indiana Fever, un equipo que había sido viviendo en la lotería durante años, en un equipo legítimo de playoffs. Y cada argumento único que se utilizó para mantener su equipo de Estados Unidos fue desmantelado pieza por pieza. Dijeron que no podía soportarlo. Fisicalidad, bueno, la derribaron. Y se levantaba cada vez. Y le decían que la defensa era una desventaja. Pero ella empezó a hurtar carteras y leer lo que pasa carriles mejores que los veterinarios que habían estado en la liga durante una década. Y dijeron su eficiencia disminuiría. Pero ella comenzó a disparar desde el logo con un mano en su cara y vaciándola. Así que por cuando terminó la temporada de la WNBA, estaba claro que salir de su casa era un error. No solo un error de marketing, pero un error de baloncesto. El discurso pasó de ella necesita esperar su turno como es posible que abandones lo mejor. El mediapunta del mundo en casa. Y la presión iba en aumento. Y no era así. Solo viene de los fans. Venía de los datos. Porque hablemos del elefante en la habitación que ningún entrenador quiere admitirlo. Pero cada ejecutivo sabe que es cierto, que es el dinero. El equipo de Estados Unidos es una dinastía, pero las dinastías son caras y dependen de visibilidad. Y durante los juegos donde Clark estuvo ausente, las calificaciones fueron respetables, pero no eran nada en comparación con la explosión de audiencia cada vez que se pisaba la camiseta número 22 en el suelo. Entonces, las redes se dieron cuenta y los patrocinadores, especialmente los grandes aquellos con esboces en sus mejillas, notado. Había un informe circulando que los principales socios estaban furiosos en silencio sobre la oportunidad perdida de comercializar Clark en el escenario global en París porque tienes un talento generacional quien está atrayendo a millones de nuevos ojos. Y la dejas en casa desde un punto de vista empresarial, fue una mala praxis. Esta realidad financiera creó un vicio. Control sobre el comité de selección y ellos ya no podían esconderse detrás del baloncesto razones por las que el baloncesto es una de las razones ahora estaban discutiendo a favor de Clark y las razones comerciales gritaban, su favor, que es donde el tono del cuerpo técnico empezó a cambiar. Tú podríamos verlo a mitad de temporada. Entrevistas donde las mismas personas que la desestimaron en mayo. De repente elogiando su visión y su ritmo en agosto. Y fue un sutil pivote. Una preparación para lo inevitable porque sabían que no podían retenerla para siempre. Así que tuvieron que empezar a poner las bases para lograr su inclusión. Parece que era el plan desde el principio. Pero eso no significa que todos estén contentos al respecto. Ahora llegamos al meollo del asunto. Drama que es la entrenadora Cheryl Reeves' reacción porque cuando se conoció la noticia oficial que Clark estaba entrando en el mezcla del equipo de Estados Unidos para los próximos eventos. Los comentarios de Reeves fueron fascinantes. Analizar y en la superficie era entrenador estándar hablando sobre Clark crecimiento, su aclamación al juego profesional y su innegable talento. Pero si tú escuchas atentamente la frase, todavía se oye la fricción. Hay un asiente que el entrenador quiere hacerlo, está muy claro que Clark se está ganando esto. Lugar ahora, lo que implica que no había lo he ganado antes, lo cual es una defensa. Mecanismo porque admitir que Clark debería haber estado allí todo el tiempo. Sería admitir un fallo de juicio. Y los entrenadores de este nivel rara vez admiten que estaban equivocados. En cambio, la narrativa se decía que el tiempo libre era en realidad es bueno para ella y eso no. Jugar en los Juegos Olímpicos le salvó las piernas y le permitió tener ese histórico segunda mitad de la temporada, que es una historia conveniente, no. Decir, nosotros le hizo un favor al desairarla. Pero expertos en lenguaje corporal analizando recientes las conferencias de prensa han puesto de relieve una rigidez cuando surge el tema. Y hay una clara diferencia en la forma el personal habla de su veterano favoritos como Breanna Stewart o A'ja Wilson versus como hablan de Clark. Porque con los veterinarios hay calor y una historia compartida. Pero con Clark, es
Se siente como una transacción comercial donde saben que la necesitan, pero no la necesitan. Tiene que gustarme el hecho de que ella tiene más poder que ellos. Y no se equivoquen, Caitlin Clark tiene el poder ahora porque ella es la cara del deporte y el entrenador tiene que navegar por un vestuario donde el novato es la estrella más grande. Lo que nos lleva al punto más volátil. Parte de la ecuación, el vestuario, dinámica y cómo van los veteranos para reaccionar ante el nombramiento oficial de Clark, pieza central. Todos recordamos el comentarios de Diana Taurasi, la realidad viene una advertencia que sonó mucho como una amenaza. Y vimos lo duro Aves, la cara protectora y la juego físico intenso dirigido a Clark durante toda la temporada, lo que algunos llamaron una bienvenidos a la liga, mientras otros lo llamé celos. Ahora esos mismos jugadores tienen que compartir un banco con ella y tienen que pasarla la pelota y tienen que mirar cómo los medios ignoran sus medallas de oro para preguntar Clark sobre sus zapatillas, que son una receta peligrosa para la química del equipo. Y es la pesadilla del entrenador gestionarlo porque si los veteranos la excluyen, el equipo fracasa. Pero si el entrenador atiende demasiado para Clark, ella pierde el casillero habitación. La inclusión oficial de Clark es una señal de que se está pasando la antorcha, pero la vieja guardia no está dispuesta a dejarlo ir. De ello todavía. Y vimos destellos de esto tensión en el juego de las estrellas donde el química entre Clark y Angel Reese en realidad era mejor que su química con los veteranos del equipo de Estados Unidos, lo cual fue una señal de advertencia. El autobús tiene que hacer un puente. Esta brecha, y ella tiene que convencer a las leyendas que Clark les ayuda a ganar. No solo les ayuda a vender entradas, sino que es una sospecha de que el periodo de novatadas no ha terminado. Y de hecho, ahora que ella está en la selección nacional, las prácticas podría ser incluso más brutal que el juegos, que es donde se desarrolla la mente. La dureza de Clark se pondrá a prueba aún más que su tiro en salto. ¿Puede liderar un equipo que tal vez no quiera ser guiado por ella? Es la gran pregunta. Pero veamos por qué este movimiento era inevitable desde un punto de vista puro. Punto de vista del baloncesto, despojándose el drama. Porque el mundo se está poniendo al día. Arriba y lo vimos en el partido final. Contra Francia, que estuvo demasiado cerca para mayor comodidad, el equipo de Estados Unidos ganó por un solo punto. Punto literalmente a centímetros de perder el oro. Y la brecha se ha cerrado porque los equipos europeos son hábiles, son grandes, y no tienen miedo. Y el viejo estilo de simplemente dominar a los equipos con el atletismo decayendo. Así que necesitas tiro de élite y necesitas espacio y necesitas una creación de juego que pueda desbloquear un defensa zonal, que es exactamente lo que Caitlin Clark proporciona. Ella es la mejor espaciador de suelo en el planeta. Y ella el alcance extiende la defensa a 30 pies, lo que abre la pintura para A.A. Wilson y Breanna Stewart. Porque sin Clark, la ofensiva puede estancarse, confiando en la puntuación de aislamiento. Pero con Clark, la cancha se abre. El entrenador, el personal, a pesar de su orgullo, lo sabe. Y vieron la cinta de Francia. Juego. Y vieron lo estancado que estaba en la ofensiva se vio en el último cuarto. Y saben que en el próximo ciclo puede que no sobrevivan a otro susto así sin motor ofensivo como Clark. Entonces, aunque podrían tener sentimientos personales o lealtad a la en el sistema más antiguo, el miedo a perder el oro es un poderoso motivador. Incorporar a Clark ya no es solo una estrategia de marketing. Es una estrategia de supervivencia. Al igual que el equipo de ensueño necesitaba a Magic y Bird, pero también necesitaba a Jordan. Dwight Clark es el nuevo Jordania en este escenario, el motor que conduce el coche, incluso si los pasajeros están de mal humor por la música que ella escucha. Jugando. La transición, sin embargo, no ser perfecto. Por lo tanto, debemos esperar algunos baches en el camino porque el entrenador ya insinuó que Clark tendrá que luchar por sus minutos, que es un código para no le entregaremos las llaves todavía. Entonces, esperen ver a Clark saliendo de la banco en sus primeros partidos oficiales apariencias, y esperamos ver al entrenador presionándola duramente en la defensa durante la práctica. Porque esto es una prueba. Quieren ver si se retirará o si se retirará a dominar. Y es el clásico del equipo de Estados Unidos, metodología de descomponerte en te construye. Pero Clark es único porque no necesita que el equipo de Estados Unidos sea una estrella porque normalmente la selección nacional es la cima.
pero para Clark, ella es ya más grande que la marca en muchas formas, lo que le da una influencia que no novato que ha tenido. Si el entrenador si la tratas injustamente, la reacción pública será negativa. Sería 10 veces peor que el desaire olímpico porque el microscopio está puesto en Cheryl Reed y cada patrón de sustitución, cada tiempo de espera y cada cotización será diseccionado. Entonces, si Clark juega 5 minutos y se sienta, Internet explotará. Y si la ofensiva se ve mal mientras ella está sentada, el entrenador será tendencia en Twitter en cuestión de segundos. Esta es la nueva realidad. Y el anuncio oficial no terminó ahí. La controversia simplemente la movió del exterior hacia el interior porque el drama ya está en casa. ¿Y qué? Sobre la futura alineación. Porque imagínense las posibilidades de un potencial la zona de defensa de Caitlin Clark y Paige Booker en un futuro próximo. Ese es un dúo que podría gobernar el baloncesto internacional durante una década. Y el entrenador lo sabe. Y ella sabe que tan grande como Terasi era, no se puede luchar contra el padre tiempo. Así que la rotación de la plantilla está ocurriendo y por trayendo a Clark ahora oficialmente ellos están empezando a contar el tiempo para el próximo generación que es una señal para el resto del mundo que la recarga es sucediendo. Pero también plantea preguntas sobre quién será el próximo en ser eliminado porque si Clark está dentro, alguien más está fuera. Y eso la conversación va a ser brutal porque hay soldados leales de Estados Unidos baloncesto que han dado sus veranos durante años que están a punto de perder su manchas al fenómeno y que se reproduce resentimiento. El entrenador es el que tiene para dar esa noticia diciendo que lo siento fuera porque necesitamos el puesto en el roster para la chica de la que todo el mundo habla y es un negocio duro, por lo que la reacción de los jugadores que están en la burbuja es silencio, pero es un silencio fuerte porque están jugando por sus carreras. Ahora la entrada de Clark ha elevado el hay apuestas para todos y práctica la intensidad está a punto de atravesar el techo porque nadie quiere estar el que fue reemplazado por el novato. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Bueno, tenemos un entrenador que dice las cosas correctas, pero tiene una historia de escepticismo. Y nosotros tener un jugador superestrella que ha demostrado todo escéptico está equivocado y tiene todo el derecho su base de fans global la respalda. Tenemos un equipo de veteranos que se aferran a sus lugares por su vida. Y tenemos el hecho innegable de que el equipo de Estados Unidos necesita a Caitlin Clark más de lo que los necesita. Entonces, la reacción del entrenador es oficialmente uno de aceptación. Pero el subtexto es de reticencia porque la están recibiendo porque ellos tengo que hacerlo. Pero ahora que está dentro del puertas, comienza el verdadero juego. Esto ya no se trata solo de baloncesto. Es sobre el control y quién controla el equipo. El entrenador legendario o el trascendental estrella. Y los próximos meses de los campos de entrenamiento y las eliminatorias se celebrarán revelar la verdad. Porque si la pelota está en manos de Clark y la ofensiva está fluyendo, sabremos que la transición es completa. Pero si ella está parada en la esquina mientras los veterinarios juegan, mantente alejado. Sabremos que la guerra continúa. Pero lo que es seguro es que el desaire ha terminado y Caitlin Clark ha llegado. Y si el entrenador, el equipo o los críticos como lo sea o no, el programa ahora pertenece a ella. Y la dinastía se ha salvado. Pero el costo fue el ego del establecimiento. Y ese es un precio que los fans están más que felices de verlos pagar. La era del 22 es oficialmente está en marcha el equipo de Estados Unidos y nada. Volver a ser el mismo alguna vez. La cuenta regresiva para el salto inicial es donde comienza el verdadero drama. En el momento en que esta versión del equipo de Estados Unidos pise la cancha, el plan defensivo de cada oponente necesitará una reescritura completa. Los informes de exploración tradicionales no serán suficientes. Los coordinadores defensivos de todo el mundo se verán obligados a extender la cobertura mucho más allá del arco, a veces varios metros más allá, solo para contener la gravedad de un jugador. Ese alcance no solo estira la defensa, sino que la distorsiona, la deforma y obliga a ajustes incómodos desde la primera posesión. Prepararse para el equipo de Estados Unidos siempre ha sido una pesadilla estratégica para los programas internacionales. El atletismo, la profundidad y el ritmo por sí solos son abrumadores. Pero insertar Caitlin Clark a esa ecuación se suma una nueva capa de caos. Su capacidad para lanzar desde 10 metros con confianza cambia por completo el espaciamiento. Ayuda a que los defensores no se desplomen.
Los jugadores altos no pueden acampan en la pintura. Las rotaciones se hacen más largas, los cierres se vuelven más arriesgados y la defensa en transición se convierte en un sprint completo en cuanto cruza la media cancha. Incluso bajo los marcos estructurados DFIBA, que enfatizan la defensa disciplinada del equipo, no hay una solución clara para ese tipo de gravedad de tiro. Obliga a los oponentes a abandonar la comodidad y a adoptar un pánico controlado. Pero más allá de las décima y la so, se encuentra la trama más profunda, la química, el liderazgo y la construcción de un legado. Los titulares se han centrado en la tensión, en la competencia por la fama y el estatus. Sin embargo, oculto tras esa fricción se esconde un enorme potencial. Si los veteranos se inclinan por la mentoría en lugar de la rivalidad, esta plantilla podría desatar un cambio generacional. Imaginen a Clark estudiando la compostura y la mentalidad de campeón de A.J. Wilson aprendiendo a dominar sin forzar la situación. Imagínensela combinando eso con la versatilidad, adaptabilidad y experiencia en playoffs de Breanna Stewart. Esa fusión de audacia juvenil y excelencia experimentada podría crear un sistema que sea explosivo y sostenible durante años. La historia del baloncesto nos muestra lo poderosas que pueden ser esas transiciones. Cuando Kobe Bryant se unió a la Selección Nacional de Baloncesto Masculino de Estados Unidos, no solo aportó anotaciones, sino que absorbió lecciones de liderazgo de veteranos como Jason Kidd y otros. Esa experiencia transformó su mentalidad y elevó a todo el equipo. No se trataba solo de ganar el oro, se trataba de establecer una cultura que combinara responsabilidad, sacrificio y estrellato. Esa misma oportunidad ahora se presenta ante este equipo femenino. Pero la cultura no se alinea por arte de magia, requiere intención, disciplina y una guía firme. La responsabilidad de equilibrar las personalidades y la ambición recae, en última instancia, en Cheryl Reeve. Debe organizar los minutos, gestionar los egos y garantizar que la competitividad impulse el rendimiento en lugar de la división. Si triunfa, esta era podría redefinir el baloncesto femenino internacional y consolidar su estatus entre las creadoras de programas de élite en la historia del deporte. Sin embargo, si se gestiona mal, las fracturas internas podrían eclipsar incluso los momentos más brillantes del podio. Lo que está en juego no es simbólico, es estructural, histórico y marcará un legado al más alto nivel.